En la pantalla se veía a Kratos montado en la espalda de Gaia, guiando a todos los titanes hacia el monte Olimpo. Zeus, tu hijo ha regresado y atrae consigo a la destrucción del Olimpo, exclamaba Kratos con la hoja del Olimpo en su mano. Mientras los titanes avanzaban, Zeus se encontraba dándole un discurso a sus hermanos. Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la gran guerra y que fue el inicio del reinado del monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgidos en el río de las almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz, un mundo de prosperidad, un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy ese poder será puesto a prueba, el mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. Hermanos míos, dejemos de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Vamos a estar unidos. Hoy vamos a permanecer juntos. Me ocupará de exterminar a esta plaga, el Olimpo vivirá siempre. Finalizó Zeus, antes de que él y los demás dioses fueran hasta la orilla del monte Olimpo y vieran a los titanes y a Kratos subiendo. El primero en bajar fue Helios, este se había subido a su carroza y parecía un meteorito. El segundo en bajar fue Hermes, quien directamente fue corriendo cuesta abajo. El tercero en bajar fue Hades, quien usando sus cadenas se elevó un poco y luego cayó listo para batallar. Zeus por su parte miró hacia otra dirección y le hizo una señal a lo que parecía ser un general, este entendió la señal de Zeus y mandó a sus tropas a bajar también, pero estas fueron inmediatamente aplastadas por Gaia. Mientras Kratos terminaba de luchar con las pocas tropas que habían logrado aterrizar sobre Gaia, otro titán se unió a la batalla y lanzó una gigantesca roca hacia el monte Olimpo. Esto logró captar la atención del dios Poseidón, quien inmediatamente bajó a toda velocidad y logró derribar al titán de roca. Poseidón también cayó con el titán, pero una vez hubo tocado el agua, formó diversos tentáculos de agua que se elevaron y empezaron a sujetar a cada titán, tratando de tirarlos, incluida a Gaia. Kratos tenía que liberarla o si no él también caería. Fue allí, cuando intentó liberarla, que descubrió que estos tentáculos tenían una cabeza similar a un caballo y patas que recordaban más a las de un insecto. Le tomó algo de tiempo, pero Kratos logró destruir a este tentáculo, pero otros más aparecieron. Mientras su lucha por intentar liberar a Gaia de cada tentáculo nuevo que aparecía y nuevas tropas que seguían llegando, se elevó una forma rocosa y acuática, que era de donde provenían los tentáculos. Kratos descubrió finalmente que estos venían del mismo Poseidón, el cual estaba en una forma gigantesca, pero el espartano no se iba a rendir y lo encargó. Todo el Olimpo se ha unido contra ti, exclamaba Poseidón mientras intentaba derribar a Gaia y al mismo tiempo atacaba a Kratos. Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos, esto es, intentó decir Atreus, pero sobre todo realmente no sabía qué pensar. Hasta ahora todas las criaturas que se enfrentó su padre no eran tan inmensas como el dios del mar. Vaya hermano, ahora entiendo cómo es que siempre te mantienes tan tranquilo, desde siempre has tenido que luchar contra amenazas gigantescas, es normal que ya nada te sorprenda, dijo Mimir, estaba tratando de ocultar su éxtasis al ver la batalla que se aproximaba. Suspiro, pese a todas las amenazas que me he enfrentado en el pasado, créeme cuando digo que aún me sigo sorprendiendo de algunas cosas, es difícil guardar la calma a veces, pensó Kratos, pero no se atrevió de hacerlo en voz alta. Admitir que sentía miedo frente a su hijo era una de las cosas que no quería hacer. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, periodo pre-Ragnarok. El Poseidón de ese universo es realmente diferente, es obvio que es mucho más poderoso que nuestro Poseidón, pensó Hermes, cada vez más estaba fascinado con ver la pantalla. El resto de los dioses miraba atentamente la batalla que se estaba dando a cabo, querían saber quién sería el ganador. El más interesado era Zeus, estaba extasiado. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Esos dioses sí que imponen respeto, sentenció Ares, en comparación con los dioses que veía en pantalla, los que estaban en la sala eran simples personas normales. Si bien más de un dios se sintió insultado, ninguno se atrevió a contradecirlo, todos están mirando fascinados a las versiones suyas del otro universo. En el campamento mestizo. Sally se sintió mal por haber visto a Poseidón en pantalla, no era para nada parecido al que ella conoció, y no sabía cómo sentirse al respecto. Perky se sintió algo raro al ver a Poseidón en pantalla.
En la pantalla, debido a que Poseidón no estaba totalmente concentrado en Kratos, Gaia logró atraparlo y estampar contra el monte Olimpo. La titán inmediatamente le ordenó a Kratos que se subiera a su mano y no tuvo que darle más explicaciones, ya que el espartano entendió perfectamente lo que tenía que hacer, tenía que acabar con Poseidón. La batalla entre Poseidón y Kratos fue dura, mientras el dios olímpico intentaba liberarse de Gaia, era continuamente atacado por Kratos, pero logró zafarse del agarre de la titán y volvieron a tener una pelea como antes, pelea en la cual él estaba llevando la ventaja. Pero no por mucho tiempo, ya que, en un descuido por parte del dios del mar, Kratos logró liberar a Gaia de unos tentáculos y ésta lanzó un golpe sobre Poseidón. Arriba del puño de Gaia iba Kratos, quien tomó impulso y logró sacar a Poseidón de esa forma rocosa acuática, provocando que los tentáculos que antes había formado cayeran como cascadas. Kratos y Poseidón habían caído en un lugar que no dejaba mucho espacio para la huida, y Poseidón estaba gravemente herido, tanto por el puño de Gaia como con el impacto que recibió por parte de Kratos, al empujarlo fuertemente contra el monte Olimpo. Zeus mostró demasiada benevolencia contigo, decía el malherido Poseidón a Kratos, da lo mismo cuántos dioses acaben cayendo porque siempre aparecerá otro dios que se enfrentará a ti. Todos acabarán cayendo, respondió Kratos mientras se acercaba a Poseidón. No había sacado sus espadas, no las necesitaba, pues este quería hacerlo directamente con sus manos, quería acabar con Poseidón allí mismo. La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos, fueron las últimas palabras de Poseidón, antes de tener a Kratos frente a él. Entonces prepárate para morir, Poseidón, dijo Kratos antes de tomar por los hombros a Poseidón. Primero le dio un cabezazo que le sacó mucha sangre al dios olímpico, después le dio 2 puñetazos y varias patadas, haciendo que Poseidón cayera. No le quedaban muchas fuerzas para defenderse. El espartano lo tomó por la cabeza y lo estrelló contra la pared, para luego levantarlo y darle más cabezazos, y golpearlo nuevamente contra la pared. También lo arrojó contra una roca, no logró romper pero le causó bastante daño a Poseidón, el cual empezaba a arrastrarse. Él necesitaba salir de allí, necesitaba llegar al agua. Kratos se lo impidió, volvió a levantarlo pero esta vez metió sus dedos en los ojos del dios olímpico, dejando a los ciego al instante, pero su dolor no duró mucho pues Kratos le puso fin a su batalla rompiéndole el cuello. Una vez que dejó de moverse, a Kratos no le importó que su cuerpo cayera al mar, pues ya estaba muerto. Mientras Poseidón caía parecía que se iba convirtiendo en agua. Una vez cayó al mar provocó un tsunami que aparentemente sumergió a toda Grecia, matando a los pocos civiles que se encontraban cerca del monte Olimpo. Kratos no tuvo mucho tiempo para pensar en esto pues Gaia inmediatamente apareció y se lo llevó. Esta guerra no terminaría hasta que Zeus muriera. Fuera de la pantalla, multiverso videojuegos, universo God of War. Días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. El miedo en el corazón de Atreus volvía. Aún no se acostumbraba a ver a su padre siendo tan agresivo, pero no iba a decir nada al respecto, no tenía ninguna palabra para con su padre. A Kratos le dolió un poco que su hijo no dijera nada, a veces el silencio era más doloroso que las palabras. Realmente quería saber de su hijo, seguía pensando que él no era un monstruo, pero pensó que su respuesta llegaría si solo se quedaba a observar. Mimir por fin pudo ver el alcance del poder de Kratos y ciertamente le gustaba ver que era fuerte. Yo sabía que para Kratos lo que se ha mostrado en pantalla no le era muy agradable, por esa misma razón decidió no decir nada. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, período pre-Ragnarok. Los dioses estaban sin habla, el Poseidón de su universo era poderoso y todos lo conocían por haber asesinado a su hermano, pero ese Poseidón que veían en pantalla, que era por mucho más fuerte que el suyo, por eso la cerveza por haberlo sido asesinado por el espartano les sorprendió. En otra sala, Poseidón no tenía nada que decir de su versión, no dejó que los sentimientos de decepción y frustración invadiera en su mente. Después de todo, un verdadero dios será perfecto incluso en la pérdida. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, período post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Poseidón había tragado saliva involuntariamente, que si podía sentir la presencia de Kratos, le provocaba cierto miedo. A los demás dioses les pasaba lo mismo, ciertamente ser asesinado por el dios de la guerra Kratos no le fascinaba a nadie. En el campamento mestizo, Perky no entendía por qué su madre lo había abrazado de repente, se puso que le había asustado a ver a Kratos matar a Poseidón en pantalla. Él aún no sabía que era hijo de Poseidón, solo lo sabía Sally. Quirón la había llevado allí para que se reuniera con su hijo y no fuera molestado por otros campistas. Sally tampoco se lo dijo.
En la pantalla la titán logró llevar a Kratos en su mano hasta la cima del monte Olimpo, donde estaba un Zeus bastante enojado. ¿Pero qué vas a hacer, padre? No puedes seguir escondiéndote tras las faldas de Atena, dijo Creo todos burlonamente mientras avanzaba en dirección a Zeus. Atena ha muerto por toda esa rabia que te consume, Kratos, ¿qué más quieres destruir? Preguntó con rabia Zeus a Kratos. Las arpas de la muerte no me vencieron, las hermanas del destino no me detuvieron y tú no verás el final de este día. Porque hoy voy a vengarme. Exclamó Kratos antes de sacar sus espadas. Eres un impertinente. No voy a seguir tolerando tus insolencias. Gritó Zeus antes de saltar hacia las nubes, creando un pequeño tornado de donde absorbió la electricidad, se paró sobre su propia estatua y formó un pequeño rayo donde había concentrado toda la electricidad, y lo arrojó sobre Kratos y Gaia, provocando que ambos cayeran. La titán como pudo se sostuvo del monte Olimpo, pero el ataque de Zeus le había dejado demasiado debilitada. Gaia. No podré resistir mucho más tiempo, dijo Kratos mientras intentaba no caerse de la espalda de la titán. Si te ayudo caemos los dos, Zeus volverá a ganar, respondió Gaia, mientras intentaba regresar a la cima, pero sus movimientos desestabilizaron a Kratos, quien casi cae, pero usando la hoja del Olimpo, logró aferrarse a la espalda de Gaia, al mismo tiempo que la empujaba hacia abajo. Por destruir a Zeus fue por lo que me salvaste de morir, dijo Kratos. Yo te salvé para servir a los titanes, respondió Gaia, mientras que al mismo tiempo le explicaba a Kratos que él siempre fue un peón, nada más una pieza en un tablero donde se disputaba una guerra entre dioses y titanes. Le aseguró que ya no debía preocuparse, ya que esta guerra ya no le concernía, y en un movimiento provocó que Kratos cayera. Mientras caía, Kratos reflexionaba. He vivido como un guerrero, he muerto como un dios, he sufrido el peor de los sacrificios, y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo, cumpliré mi venganza, pensó Kratos al caer al río. Este era el río Estigia, y mientras intentaba salir de allí era continuamente atacado por las almas de los muertos, pero logró escapar. Él ya había estado antes en el reino de Hades y escapado varias veces, esta vez lo haría nuevamente, pero con el objetivo de ponerle fin a Zeus. Fuera de la pantalla, multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. ¿También los titanes te traicionaron?, preguntó Atreus. No podían de evitar decir algo, después de todo ya había perdido la cuenta de cuántas veces traicionaron a su padre. Solo Gaia pensó en decir Kratos, pero luego recordó que los demás titanes no habían sido tan amables con él. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, período pre-Ragnarok. Parece que en tu mundo es un deporte el traicionarte, comentó con burla Loki. Parecía divertido que cada vez que Kratos le entregaba su confianza a alguien terminaba saliendo todo terriblemente mal. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, período post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo típico de los titanes, no debiste confiar en ellos, Kratos, pensó Zeus. Siempre acaban por traicionarte, espartano, pensaba un poco triste Hestia. Ella sabía lo brutal que era Kratos, pero aún así no pudo evitar sentir tristeza por él. Le entristecía que este nunca pudiera confiar en nadie, pues siempre acababan por fallarle. En el campamento mestizo, cabaña de Hermes. Incluso los titanes no son confiables, pensó Luke. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto al ayudar a Cronos. En la pantalla, Kratos recibió la inesperada visita de Atena. La muerte no es ningún obstáculo para el decidido, Kratos comentaba la diosa de la sabiduría en una forma espiritual. ¿Atena?, dijo simplemente Kratos, no pudiendo creer lo que sus ojos veían. Pensó que una vez que un dios moría era para siempre. Te he echado de menos, espartano, le dijo Atena a Kratos. También le explicó que debido a su sacrificio por Zeus, ella había ascendido a un plano mucho más elevado. Kratos no tenía intención en escuchar a Atena. Sé bien la verdad, va a ver que esta aún seguía en algún lugar. Todo lo que le importaba ahora era acabar con Zeus, y no le importaba que su guerra estuviera causando un caos para todos, incluso los civiles. Fue allí cuando Atena le explicó a Kratos cómo debía ser para acabar con Zeus. Este debía conseguir apagar la llama del Olimpo. Kratos no entendía por qué Atena lo ayudaba. Ella ya se había sacrificado antes por Zeus, y él había sido quien le quitó la vida. Ella por su parte no le dio una respuesta concreta a Kratos. Parecía que lo hacía para salvar a los humanos que quedaban. Mejoró las espadas de Kratos para que pudiera encontrar la llama y se retiró. Con las nuevas espadas, Kratos recorrió el reino de Hades, destrozando a los soldados y criaturas que se le atravesaban. Él sabía que Hades estaba en alguna parte observándolo, pero no le tenía miedo. No tenía intención en matar a los demás dioses, solo a Zeus, pero si alguno se atravesaba en su camino, él acabaría con ellos también.
Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Ella otra vez pensaba Atreus, no entendía por qué esta diosa ayudaba tanto a su padre, pero supuso que no debería hacer nada bueno, después de toda la reacción de su padre cuando la veía en pantalla no era muy diferente cuando vio a los demás dioses, supongo que ella le hizo algo malo pensaba él. Atena pensó Kratos, la última vez que la vio solo le trajo recuerdos dolorosos, también se preguntaba cómo hizo esta para seguirlo hasta el reino nórdico, era cierto que ya se habían encontrado antes en la reina egipcio, pero nunca pensó que lo seguiría hasta allí, tú pregúntate por qué esta lo seguía aún no encontraba respuesta. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del consejo de los dioses, período pre-Ragnarok plano superior. Pensaba Heir, habían pocas cosas en pantalla que ella podía entender, y esto era lo que intentaba entender más fuerza pero no podía, así que recurrió a su hermana y le preguntó, pero Brunhilda no tenía idea de lo que se refería la diosa en pantalla. Multiverso novelas, universo Percy Jackson, período post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo así que ella sobrevivió dijo Zeus soltando un suspiro, no entendí exactamente qué era lo que estaba pasando en pantalla, pero la alegraba ver que su hija no había sido destruida. El resto de los dioses por el contrario estaba más interesado en saber a qué plano superior se refería Atena, incluso la misma Atena estaba tratando de entender las palabras de su otra versión. Quizás otro universo trataba de deducir a Atena, pero pronto se rindió, le sería imposible descifrarlo todo sin tener más datos. En el campamento mestizo, cabaña de Poseidón. Annabeth se sentía bien por ver a su madre en pantalla, sabía que no era realmente ella y que se trataba de otra versión, pero aún así se sintió bien, sobre todo porque Sally la abrazó confortándola, no había hecho cuando vio a Atena morir, y le estaba agradecida, pero no estaba más agradecida que Perky, quien finalmente pudo respirar tranquilo, los abrazos de su madre a veces eran demasiado fuertes. En la pantalla en su recorrido el espartano se encontró con un viejo arquero, su nombre era Pirito, el cual le ofreció su arco, el cual era en realidad del dios Apolo, a cambio de que éste lo liberara de su sufrimiento. Kratos lo liberó pero no de la forma en que esperaba, pues usando una bestia lo quemó hasta dejarlo completamente carbonizado y tomó el arco. Usando las alas que aún conservaba de su batalla contra Ícaro, Kratos logró llegar ante un lugar donde se encontraban los jueces del inframundo, los cuales eran los reyes Eaco, Radamante y Minos, pero estos no se enfrentaron al espartano, simplemente lo dejaron seguir con su camino, aparentemente está formado parte del destino ya escrito de Kratos. Avanzando Kratos, se encontró con un espíritu que le recordaba a su hija pero la ignoró y avanzó, llegó a las fosas del Tártaro, donde se enfrentó a enormes guardias pero logró vencerlos. Siguiendo con su camino logró llegar hasta un lugar conocido como la Fragua, donde se encontraba encadenado el dios herrero, Hefesto. Hefesto y Kratos tuvieron una pequeña conversación, pero de su conversación no resultó nada satisfactorio para el espartano por lo que se fue. Volvió a encontrarse con el espíritu que le recordaba a su hija, ella le suplicó que lo liberara, pero Kratos no tenía intención en hacerle más favores a nadie. Él tomó la hoja del Olimpo que estaba cerca del espíritu y se dispuso a retirarse, fue entonces cuando fue atacado por las criaturas del Hades. Estas criaturas lograron arrebatar la poca paciencia que tenía Kratos para con Hades, por lo que cuando llegó hasta su palacio, no tenía intención alguna en dejarlo vivir. Usando el pedestal donde se encontraba Perséfone, Kratos destruyó el monumento de Hades e ingresó dentro de él, donde ya lo esperaba con sus cadenas, las cuales tenían la capacidad de quitar el alma. Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos esas armas no se habrían sido útiles contra Baldur pensaba Mimir. Kratos ciertamente llegó a pensar lo mismo que su compañero, pero luego recordó el dolor que le provocó a Freya y se arrepintió de haber pensado en eso. ¿Otro más? Pensaba Atreus, ya sabía que no era una guerra por nada, pero aún así lo sorprendió ver que su padre habría matado tantos dioses. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del consejo de los dioses, período pre-Ragnarok. Ojalá tuviera una de esas armas pensaba Brunhilda, en la batalla que ella estaba planeando iba a tener que hacer uso de sus hermanas y le preocupaba que estas fueran destruidas. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, período post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Si hubieran criaturas más fuertes en nuestro universo, vendría bien tener una de esas, pero en mi inframundo, soy el que manda sin necesidad de utilizar artefactos como esos pensaba Hades.
Es una pena de que no digan cómo se hizo esas armas, pero he de suponer que fue mi otra versión quien las hizo, pensaba Hefesto, tratando de descifrar cómo hacer una de esas garras que tenía Hades en pantalla. Multiverso Marvel, multiverso cinematográfico, universo Ghost Rider, campo abierto, periodo post lucha contra los demonios, ¿esas cosas funcionarán igual que mi mirada? Se preguntó Johnny Blaze, pese a haber enfrentado al mismo hijo del diablo, no entendía del todo sus poderes. En la pantalla el dios del inframundo y el dios de la guerra tuvieron una batalla feroz, pero era obvio para Hades que no podría acabar solo con el espartano, por lo que invocó a más criaturas, las cuales fueron destrozadas por Kratos, quien después de destrozarlas apuñaló en el abdomen a Hades múltiples veces con sus espadas, pero Hades pronto se lo quitó de encima e invocó a más criaturas. «Vas a sufrir», exclamó Hades antes de lanzar sus ataques contra el espartano, quien los esquivaba y devolvía con sus espadas. Aprovechando una oportunidad, Kratos logró montarse encima de Hades y apuñalarlo en su nuca, pero nuevamente Hades se lo quitó de encima y empezó a atacarlo con sus cadenas. Kratos toma una de estas cadenas y empezó un juego del tira y afloja, mientras ambos se atacaban a distancia. Pero fue Kratos quien ganó este juego, pues llegó incluso a arrebatarles las armas especiales a Hades. Estas eran sus garras, con las cuales le quitaba el alma a sus víctimas. Kratos logró aprisionar a Hades en el suelo, y usando sus propias armas continuamente golpeaba la cabeza de Hades contra el suelo. Llegó a debilitarlo tanto que finalmente pudo arrancarle el alma al mismísimo dios del inframundo, acabando finalmente con su vida y con la batalla. La muerte del dios del inframundo trajo consigo consecuencias terribles para con el mundo de los vivos, pues sin un gobernante en el inframundo, todas las almas que estaban allí se escaparon hacia el mundo de los vivos. A Kratos poco le importaba esto, él quiso seguir con su camino. Fuera de la pantalla, multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Mataste al dios de la muerte y al dios del reino de los muertos, dijo Mimir en un susurro, pero fue escuchado por Kratos. A él no le parecía un motivo para enorgullecerse, había matado demasiados dioses ese día, no es que ellos fueran del todo inocentes, habían hecho actos horribles, pero pensó que pudo haber evitado algunas muertes. Después de todo, él en realidad no quería matar a ningún olímpico, solo a Zeus. Atreus por su parte sentía cada vez más orgullo de ser el hijo de Kratos, también se llegó a preguntar si él había heredado alguna de las habilidades del espartano. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del consejo de los dioses, periodo pre-Ragnarok. La sala del consejo estaba totalmente en silencio, incluso Zeus, quien era más emocionado de los dioses, estaba en completo silencio, hasta que este silencio fue roto por una carcajada del mismísimo Zeus. Ja 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 ja. Carcajeó Zeus, asustando a más de un dios, pues pensaron que finalmente la locura lo había consumido. Maldita sea, serio desearía que estuvieras aquí, divertiríamos mucho, Kratos. Gritó con una sonrisa psicópata, la ansiedad por enfrentarse a Kratos lo estaba volviendo loco. Suspiró, como siempre emocionándose de más, dijo Hermes, antes de notar que Ares a su lado estaba temblando de miedo. Ya había decidido dejar de intentar hacer razonares de que lo que estaba viendo en pantalla no ocurriría en su universo, pues más de un dios estaba en la misma situación de Ares. Ciertamente ver a alguien arrancarle el alma a un dios era demasiado fuerte incluso para ellos. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Había un silencio sepulcral, ciertamente no esperaban ver al dios del inframundo siendo separado de su alma. Un miedo como nunca antes pasó por la columna vertebral de más de uno de los dioses. Ni siquiera Cronos les hizo sentir tanto miedo como Kratos. Obviando el hecho de que Kratos no se encontraba allí, todos ellos acordaron mentalmente alejarse del espartano si es que algún día lo veían. En el campamento mestizo, en todas las cabañas, sintieron miedo de repente, y se tocaron el pecho inconscientemente, se preguntaron qué se sentía que te arrancaran el alma.